Bien, ¿cómo les va? Antes de seguir trabajando con la parte nueva del estudio de funciones, vamos a repasar lo que estuvimos trabajando principalmente en el primer cuatrimestre, pero a lo largo de todo el año en general. ¿Sí? Nosotros estuvimos trabajando con lo que denominamos estudio de funciones, que lo pueden encontrar en otras bibliografías como análisis o cálculo. ¿Sí? Y en un primer momento lo que empezamos trabajando inicialmente siempre es el dominio de la función. Y nosotros y nosotras en el aula habíamos desarrollado un sistemita, ¿sí? Que era en base a tres preguntas. La primera pregunta era si la función que estoy analizando, está ahí, es una división. De modo que si resulta ser una división, nuestro dominio va a estar restringido con la condición de que el denominador de esa función debe ser distinto de cero, ¿sí? Entonces, todos los valores que determinen que el denominador va a ser cero van a estar fuera del dominio, ¿sí? Después nos preguntábamos si no era una división o si dentro de la división había una raíz de índice par. ¿Por qué? Porque la raíz de índice par tiene existencia siempre y cuando el radicando, esta función que destaco acá, sea mayor o igual a cero, si no, no existe. Entonces los valores que hagan que la función radical, el radicando sea menor a cero, van a estar fuera del dominio de la función general. La tercera pregunta era si estábamos trabajando con el logaritmo de una función. Ese argumento, esa función que está dentro del logaritmo, siempre tiene que ser mayor a cero, tiene que ser estrictamente mayor a cero. Nuevamente, todos los valores que cumplan con que esta función acá interior, esa función argumento, sea menor o igual a cero, y van a estar exceptuados del dominio general, ¿sí? El siguiente paso a analizar casi siempre es la imagen de la función, ¿sí? Y este año nos restringimos a dos tipos de funciones, ¿sí? Básicamente una era la función cuadrática. Recuerda que tiene una forma gráfica bastante muy específica, que es la parábola, ¿sí? Y vemos que si la función cuadrática está ax cuadrado más bx más c, si a es mayor a 0, si este número es positivo, la función va a tener esta forma, ¿sí? Por lo tanto, su imagen, recuerden que este es el vértice compuesto por x vértice y vértice, por lo tanto, su imagen, en este caso, va a ir desde y del vértice hacia más infinito. Corchetes para y del vértice, paréntesis para el infinito. En cambio, si a es negativo, la parábola tiene concavidad negativa, acá va a estar el vértice, por lo tanto su imagen va a estar determinada desde, acá un paréntesis, desde el menos infinito, todos los valores estos de y, hasta y del vértice, ¿sí? Indistintamente donde esté dibujado, esto puede estar dibujado más abajo, acá, acá, ¿sí? Entonces el tema era cómo encontrar y del vértice. Para determinar la imagen, nosotros, si sabemos este componente teórico, nos alcanza con saber quién es y del vértice. Analizando la función en forma polinómica, sabemos que x vértice cumple con la fórmula menos b sobre 2 por a. ¿Sí? Una vez que calculamos x vértice, lo que hacemos para hallar y del vértice es simplemente reemplazar en la función original el valor que hallamos de x de vértice y calcularlo, ¿sí? Entonces con esto tenemos ya la posibilidad de calcular la imagen de la función. Otra de las formas para calcular el dominio, la imagen, es encontrando y del vértice en función de las raíces de la parábola, pero nosotros no trabajamos de esa manera, así que si alguien lo está trabajando, no hay problema, úselo, pero no lo vamos a desarrollar acá. La segunda forma, cuando no trabajábamos con funciones cuadráticas, era encontrando, si tenemos que nuestra función original es f de x, ¿sí?
acá podemos decir la f de x o y, ¿sí? Lo que hacíamos era calcular la inversa de la función, inversa de f de x, que la abreviamos como f a la menos 1 de x. ¿De qué manera calculábamos la inversa de la función? Con el método de el cambio de variable. ¿Se acuerdan? En el que cambiamos la x por la y, ¿sí? Y la y obviamente por la x, ¿sí? Y luego despejamos y. ¿Para qué calculábamos esto de la inversa de la función? Porque habíamos demostrado que la imagen de las funciones que nosotros y nosotras estamos trabajando en este año, la imagen de las funciones coincidía con el dominio de sus inversas. ¿Sí? Perdón, a la menos 1, ahí. ¿Sí? Entonces, este detalle en particular, este concepto, nos permite calcular la imagen de la función. ¿Cómo? Calculando la inversa, analizo su dominio y luego tenemos finalmente la imagen de la función original. También empezamos a trabajar la intersección con los ejes, ¿sí? Intersección con los ejes. Teníamos la intersección con el eje Y, ¿sí? Que es la ordenada, vamos a anotarlo, ordenada al origen, ¿sí? Que es el método era fácil, simplemente calculamos con x igual 0, de manera que reemplazamos la x en 0 y buscamos el número que nos da como resultado. Por lo tanto, la intersección con el eje Y siempre es el par ordenado 0 y el número que nos dé como resultado. ¿Sí? Esto es la intersección con el eje Y. Bastante sencillo de trabajar. No tan sencillo era la intersección con el eje X, que puede haber más de una, y es la raíz de la función o las raíces puede haber. Puede haber más de una, ¿sí? ¿Cómo hacíamos? Y evidentemente tiene la forma, ¿sí? Son valores de x que nos dan como resultado y 0. Entonces son valores de x que como resultado nos dan 0 para y. Por lo tanto, las intersecciones tienen el formato de, perdón, me distraje, de un número, ¿sí? Para x, que cuando lo reemplazamos da 0 de y. ¿Sí? Estas son las intersecciones con x. ¿Cuál era el método de trabajo? Generalmente era factorizar la función y luego analizar cada uno de esos factores, ¿sí? Entonces, cuando nosotros factorizamos una función f de x, si es polinómica, por ejemplo, nos queda así: x menos una raíz por x menos otra raíz y así. Entonces, cada uno de estos valores de las raíces son estos numeritos que estábamos buscando. Ya lo dominan esto ampliamente. Luego de todo esto, ¿sí? Comenzábamos, estos son números, valores críticos de la función, valores que determinan sus características, y empezábamos a analizar las características. Por ejemplo, el conjunto de positividad de la función. Conjunto de positividad. Y está definido de manera bastante sencilla como el conjunto de los valores de x, f de x, si es mayor a 0, ¿sí? Es decir, gráficamente el conjunto de positividad de una función está determinado por los valores de x que muestran en el gráfico por sobre el valor del eje de las x, ¿sí? Entonces ese es el conjunto de positividad. En cambio, el conjunto de negatividad, conjunto
negatividad. ¿Cuáles son? Son los valores de x que hacen que la función, ¿sí?, f de x sea menor que 0. En este caso, el conjunto de negatividad lo vamos a determinar gráficamente por quiénes. Por los valores de x, les decía, que hacen que la función, la vemos a la función por debajo del eje x. ¿Sí? Ahí está. Creo que es claro. Y trabajábamos con los dos métodos, el método del cuadro o el método de la recta. ¿Sí? Y por último, como final del primer cuatrimestre, empezamos a trabajar los conceptos de asíntotas. Teníamos la asíntota horizontal, h, ¿sí?, que está dado por un valor de i. ¿Sí? Está, como es horizontal, es un valor, esto es muy entre comillas, del eje y. ¿Sí? Y la asíntota vertical, que está dada como, la podríamos referenciar como un valor del eje x. ¿Sí? ¿De qué manera trabajábamos cada una de las asíntotas? La asíntota horizontal y la asíntota vertical estaban ligadas íntimamente al concepto de límite. ¿Sí? Entonces, la asíntota horizontal la calculábamos determinando el límite cuando x tendiera a infinito, hacia el positivo y hacia el negativo, de la función que estoy estudiando. ¿Sí? Si ese límite nos daba un número como resultado, o también nos podía dar infinito como resultado. ¿Sí? Entonces, dentro de estas dos opciones de los resultados del límite, si el límite de la función tendiendo a infinito da como resultado un número, ese número nos indica que existe asíntota horizontal, en i igual a ese número. Es decir, que la función tiende en el infinito a acercarse a ese número. En cambio, cuando el límite de la función tiende a tendiendo a x, la función tiende a infinito también, eso nos dice que no existe asíntota horizontal en esa función. ¿Sí? De una manera semejante, trabajábamos con la asíntota vertical, solo que esta vez analizamos el límite cuando x tiende a un valor, ¿sí?, que no pertenece al dominio. ¿Sí? Entonces estamos trabajando el límite cuando x tiende a un valor que no pertenece al dominio de la función que estamos estudiando. Y acá ocurre nuevamente las opciones: si tiende a un número o tiende a infinito. Y en este caso es al revés. Si tiende a un número, entonces no existe asíntota vertical. Pero si tiende a infinito, más o menos infinito, decimos que existe asíntota vertical en x igual a este número que estábamos trabajando inicialmente. ¿Sí? Ahí tenemos la asíntota vertical. Por último, empezamos a trabajar con los intervalos de crecimiento. También puede abreviarse así: IC hacia arriba, intervalo de crecimiento hacia arriba, o conjunto de crecimiento. ¿Sí? E intervalo de decrecimiento. ¿Sí? Conjunto de decrecimiento. En este caso estamos trabajando con la nueva herramienta que son las derivadas. ¿Sí? Si nosotros estamos trabajando con el conjunto de crecimiento de nuestra función o el intervalo de crecimiento, estamos trabajando de manera paralela, si se quiere, se puede decir, con la derivada de nuestra función, y va a ser conjunto de crecimiento cuando la derivada de nuestra función sea mayor a 0. ¿Sí? Es decir, que estamos trabajando con el conjunto de positividad de la derivada
de la función. ¿Sí? En cambio, el intervalo de decrecimiento de nuestra función original f está asociado a cuando la primera derivada de la función es negativa. Es decir, estamos trabajando con el conjunto de negatividad de la derivada de nuestra función. Sí, ahora les voy a dar otro video con unos ejercicios para que puedan entender y ver cómo se resuelve este tipo de ejercicios.